Cuando me vuelvas a ver te va a gozar y ya lo entendí. Gracias. Bien, ya estamos todos. Ahora sí, no se olviden, pongan su nombre en el chat para que los que no saben, si están con celular, toquen la pantalla y les aparece hacia abajo a la derecha 3 puntitos, que ahorita está también con un círculo rojo que dice 3. Entran ahí y les aparece varias opciones. Le dan donde dice chat. Entran ahí, escriben su nombre y luego le dan cerrar para volver otra vez al video. Cerrar creo que está arriba a la izquierda, ¿ya? Entonces hagan eso. Los que están en computadora es más fácil porque queda ahí abajito a la derecha, ¿no? Hay un dibujito como de una idea, así como el chat, le dan ahí y luego escriben su nombre, ¿ya? Su nombre completo, ¿ya? Lisette, ¿estás preguntando algo? Lisette Carrasco, ¿hay pregunta? ¿O levantaste la mano por error? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan. No se olviden de poner su nombre, por favor. ¿Ya? Entonces, para enviarlo, para la que está supervisando la asistencia, que ha tenido un problema de conexión, y así yo puedo reenviárselo para que les ponga su asistencia. Bien. Entonces, continuemos. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que es calidad del agua. ¿Ya? Cuando hablamos de calidad del agua, vamos a hablar de los contaminantes del agua. ¿Ya? Y primero vamos a empezar con la contaminación biológica del agua. El agua se puede contaminar
con agentes patógenos, o sea, agentes infecciosos que pudiesen enfermarnos por contaminación de estas fuentes de agua o cuerpos de agua con heces o residuos domésticos. ¿Ya? Por ejemplo, si una alcantarilla se rompe, ese líquido está lleno de agentes patógenos para el ser humano. Si eso ingresase en contacto con la fuente de agua, pudiese contaminarla y puede que no nos demos cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, el agua se encuentra muy fácil. Si ustedes cavan un pozo, generalmente entre los 3 y los 7 metros, dependiendo del lugar, se encuentra agua. No se necesita cavar mucho para obtener agua aquí en Santa Cruz. Pero esa agua está contaminada. En lo que es la ciudad de Santa Cruz y todo lo que se conoce como mancha urbana, que es más o menos un poco más allá del octavo anillo, el agua está contaminada hasta 50 metros de profundidad. ¿Ya? Estamos hablando de contaminación biológica. ¿Por qué esta agua está contaminada? Eso, por lo que les menciono. Alcantarillas, el uso de pozos ciegos y lo que la gente, los animales defecan en las calles. Entonces eso me ha contaminado el agua en el subsuelo hasta 50 metros de profundidad. Entonces, el agua, por ejemplo, que viene de Sahuapac, para poder obtenerla y que sea segura, los pozos deben tener una profundidad superior a los 100 metros. Por suerte, Sahuapac, sus pozos están alrededor de los 300 metros. Por eso ellos nos garantizan un agua segura. Es más, si alguna vez han ido a Sahuapac en la Feria de Exposición o en algún lado, van a ver cómo Sahuapac tiene un montón de premios internacionales a la calidad del agua, ya que es una de las pocas instituciones que garantiza un agua libre de gérmenes patógenos para el ser humano. ¿Ya? Es una característica típica de Sahuapac, y aquí en Bolivia, por lo menos, es la mejor agua que hay. No sé si ustedes han salido alguna vez de Santa Cruz a otra parte de Bolivia y han tomado su agua, han tenido que ver que uno extraña el agua de acá de Santa Cruz. ¿Por qué pasa eso? Porque en otros lugares no usan agua de pozo. ¿Ya? En Santa Cruz podemos hacer eso porque tenemos agua en el subsuelo, pero hay otros lugares donde por más que caben 100, 300 metros, no van a encontrar agua. Entonces ellos buscan otras fuentes de agua, entre las cuales tienen los ríos, los lagos, y por ejemplo en el occidente usan el agua de lo que se derrite de las montañas. Por eso ellos en temporadas de frío suelen tener problemas con agua. Ahora, el obtener el agua de una fuente más superficial, como las que les acabo de mencionar, la expone fácilmente a los contaminantes biológicos. Entonces, en estos lugares, para poder volver segura el agua, suelen usar agentes desinfectantes como el cloro, lo que le llaman tratamiento del agua. Entonces, por eso les decía, se han salido de Santa Cruz, han ido a probar que el agua se siente un sabor bastante intenso, que es justamente el cloro que le ponen. En otros lugares le suelen poner bastante cloro porque necesitan tratar el agua, o sea, matar a los agentes patógenos. En cambio, en Santa Cruz, el Sahuapac le pone muy poca cantidad de cloro, ya que no necesita tratar el agua
y solamente le pone un poco de cloro para evitar su contaminación en el punto de toma. En otras palabras, en la punta del grifo. Y eso nos garantiza una buena calidad del agua. En las poblaciones, a veces, al no tener buenas fuentes de agua, ellos suelen obtener agua de pozos artesianos, que son esos pozos cavados que alguna vez han ido a ver, donde se saca agua con baldes. ¿Ya? Estas aguas se pueden contaminar muy fácilmente con agentes patógenos en base a la distancia que se encuentra la letrina, ¿no? Que la letrina es un baño que las heces van directo a un pozo. El problema de esto es que los agentes patógenos se pueden mover hacia la fuente. Se suele recomendar que se me dio la cabeza, uno de estos baños, o sea, la letrina, ahí está, me acabo de acordar. Las letrinas deben estar a una distancia mínima de 100 metros entre ambos, ¿ya? O sea, la letrina y la fuente de agua no pueden estar más juntas que 100 metros. Eso es para evitar que se contamine la fuente de agua. Sin embargo, a menos cuando yo he visitado poblaciones para medir ciertos aspectos de salud, me encuentro con lugares donde la letrina y la fuente de agua suele estar a menos de 15 metros y en algunos casos incluso unos 2 o 3 metros, lo cual hace que entren en ciclos de contaminación de enfermedad, porque basta que un solo familiar se enferme de algo, pongámosle fiebre tifoidea, y él al defecar en la letrina va a liberar los patógenos que luego contaminarán el agua, y al tomar el agua el resto de la familia se empezarán a enfermar, ¿ya? Y volverán a contaminar el agua y se volverán a enfermar, haciendo ciclos de enfermedad y contaminación, ¿ya? Bien, eso para entender un poquito cómo ocurre esta contaminación del agua. Los agentes infecciosos que más comúnmente contaminan estas fuentes son principalmente los virus, entre los cuales están viendo los enterovirus, son los que más comúnmente suelen contaminar estas fuentes. Este tipo de virus suele producir cuadros diarreicos agudos, ¿ya? O sea, diarreas tanto en niños como en adultos. Luego tenemos a los virus de la hepatitis A, al famoso rotavirus, que no se han escuchado hablar del rotavirus, pero son los principales productores de diarrea en los niños menores de 1 año y es una de las principales causas de muerte en niños. Por suerte ya existe vacuna contra el rotavirus, que lo usamos bastante, pero aún así todavía hay casos de niños que pueden fallecer por rotavirus. Esos serían los virus, son los más comunes. Luego están las bacterias, de las cuales las salmonelas son las principales, las shigellas, ¿ya? Que suelen producir cuadros de diarrea y disentería, que es diarrea con sangre. El Vibrio cholerae es un contaminante del agua, pero no suele afectarnos en nuestro medio. Es frecuente en países asiáticos, allá se ve todo el tiempo. Aquí no, es raro. Sin embargo, lo menciono porque tuvimos una epidemia en la década de los 80 y pudiésemos tener otra si nos descuidamos de lo que son las medidas sanitarias. Actualmente sabemos que Vibrio cholerae, que por eso el cólera, aparece en las regiones donde suele haber crisis de algún tipo y se empieza a descuidar los servicios sanitarios como los servicios de control de calidad del agua. ¿Ya? Y justamente aparece en lugares con crisis. En Bolivia, por ejemplo, apareció en los 80 durante la época de la inflación. Ya, la última epidemia de cólera ocurrió en Haití, también
por una crisis económica. Entonces, por eso siempre hay que tenerlo en mente. Y la Escherichia coli, que este es el principal contaminante del agua del grupo de las bacterias. Incluso se lo usa como un marcador para ver la intensidad de contaminación del agua. Se hacen medidas del agua para ver cuántas coliformes, que así le llaman los técnicos de salud ambiental, crecen por ml de agua. El agua siempre tiene estas bacterias en pequeñas cantidades, pero cuando su número aumenta, puede estar indicando que se están contaminando con heces humanas. Entonces, se hace un proceso para determinar por qué está pasando esta contaminación. Bien, entre los parásitos están Ascaris lumbricoides, que es la famosa lombriz que todo el mundo ha visto o ha tenido, ¿ya? Y su principal forma de contaminación están viendo a través de agua. Hace unos 15 años, más o menos, yo hice un estudio en la población de Montero para tratar de determinar la parasitosis más prevalente en esa ciudad. Lo interesante es que el 96% de los niños estudiados tenían este parásito. Prácticamente toda la población. Cuando hicimos ese estudio y determinamos que esa parasitosis estaba presente casi en todos los niños, además de empezar tratamiento, fuimos a investigar cómo era el proceso del agua y nos dimos cuenta que el problema estaba en un mal proceso del tratamiento del agua en Montero. Se hizo las correcciones correspondientes y 2 años después volvimos a hacer un estudio y bajó la incidencia a un 7%. Para que vean cuán importante es el control del agua, ¿no?, en este tipo de enfermedades. Bueno, luego tenemos las urcinarias, la entamoeba histolítica, que es la famosa ameba, la Giardia lamblia, estos principalmente en ambientes urbanos, como ciudades. Sin embargo, en el área rural suelen ser más frecuentes otros, como el Chilomastix mesnili y el Endolimax nana, que suelen producir diarreas ocasionales e incluso a veces en algunas personas suele ser asintomático y no se dan cuenta que tienen el parásito, y los niños obviamente son los que son más afectados por ese tipo de parásitos. Bueno, entonces eso serían los contaminantes del agua. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver ahora contaminación química del agua. Y vamos a empezar con los metales pesados. Ya les vuelvo a recordar que pongan su nombre en el chat, por favor, para que les validen la asistencia. Creo que faltan unos 4. Tengo apenas de 8 y son 15. Entonces no sé quién lo habrá puesto. Pongan por favor su nombre. Bien. Entonces, hablaremos de los metales pesados. ¿Ya? Los metales pesados son el plomo, el mercurio, el cromo, el cadmio. ¿Ya? Este tipo de metal, perdón, y el arsénico, me estaba olvidando. Estas sustancias tienen
como principal propiedad que son bioacumulables y biomagnificables. Y ese es su problema de estas sustancias. Entonces vamos a ver a qué se refiere con esos dos términos. Ya. El primer término, bioacumulable, se refiere al hecho de que esta sustancia, cuando ingresa al cuerpo, no se puede eliminar. Sucede que nuestro cuerpo no tiene ningún mecanismo metabólico para poder procesar estas sustancias y tampoco las podemos eliminar por mecanismos como la orina, la bilis, sudor u otros que usamos para botar sustancias. Entonces, como no las podemos botar, se van acumulando en el cuerpo. Ahora, no sé si alguno de ustedes ya pasó farmacología, y si no, ya lo van a pasar conmigo, pero les voy a adelantar algo, y de repente los que ya han pasado ya saben. Cuando hablamos de sustancias químicas, de drogas, ya, el efecto de una sustancia no depende en sí de la sustancia, sino de su cantidad. Cualquier cosa que existe en el planeta, aun lo que ustedes crean que es más saludable, en ciertas cantidades pueden ser tóxicas. Entonces, cuando hablamos de efecto de una sustancia o de su toxicidad, es importante saber a qué cantidad se vuelve tóxico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del plomo, podemos ir absorbiendo ciertas cantidades de plomo en el transcurso de la vida, pero ese plomo no me causará ningún problema mientras no alcance la cantidad tóxica. Es más, las sustancias que les voy a mencionar acá, bueno, y que están ahí en la pizarra, ya las tienen ustedes en su cuerpo en pequeñas cantidades, pero no están desarrollando las enfermedades porque todavía no han alcanzado el punto tóxico. Ya, si hablamos, por ejemplo, del arsénico, el arsénico es una sustancia que me puede contaminar el agua tanto de forma artificial como también de forma natural. Es un elemento que fácilmente se mueve al agua, principalmente cuando hay mucho movimiento de tierra o escurrimientos. Significa después de lluvias intensas, movimientos de tierra, puede generar que parte del arsénico entre al agua, haciendo que su cantidad se incremente. Entonces, si yo consumo agua, aún el agua potable más pura que pudiésemos conseguir, contiene pequeñas cantidades de arsénico, pero nosotros no estamos enfermos por arsénico porque la cantidad es muy poca. Fíjese, Saguapac o las otras empresas que manejan calidad del agua calculan ya cuánta cantidad de arsénico pudiese haber en cierta cantidad de agua, ¿ya? Y ellos van a tener un punto en el cual yo no alcanzaría el punto tóxico ni tomando por lo menos 10 litros de agua todos los días de mi vida por 300 años. Obviamente no vivimos tanto, pero ese es el punto de cálculo que ellos hacen para mantener la calidad del agua. De tal manera que su agua puede tener arsénico, pero en cantidades tan pequeñitas que si se está acumulando en mi cuerpo, no me causaría daño a menos que viva 300 años. Obviamente eso nunca pasa y por eso podemos decir que esa agua es segura. Sin embargo, si esa sustancia se incrementase de forma brusca, pudiese más rápidamente alcanzar la intoxicación. Por ejemplo, en el caso del plomo, son 2 gramos que yo tengo que acumular en mi cuerpo. Pongámosle que durante los primeros 20 años de mi vida consumí tan poquito que ni siquiera llega a 1 miligramo, pero de pronto a mis 20 salgo y tomo una agua sin control de calidad y que contenía 1 gramo de plomo,
ya subió de golpe a 1 gramo, pero todavía no alcanzó el nivel tóxico, así que no pasa nada. Pero 5 años después, vuelvo a tomar de otro lado agua que contenía también gran cantidad de plomo, y pongámosle que me metí 1,5 gramos. Entonces ya alcancé 2,5 gramos, y como estoy sobrepasando la cantidad tóxica, empezaré a tener los efectos de la toxicidad del plomo. A eso se refiere con bioacumulable. ¿Ya? Eso es importante entenderlo, porque a veces los efectos de una de estas sustancias no suelen ser debido a una acumulación inmediata, sino a la acumulación que hemos podido tener por mucho tiempo de consumir agua con niveles elevados de estos metales pesados. ¿Ya? Es difícil que esto pase en sistemas de control de agua como Sawapac u otras empresas de acá, pero sí puede pasar en personas que todavía siguen consumiendo agua que no ha sido tratada o que ha sido estudiada con controles de calidad, ¿no? Como la gente que saca agua de pozos, aguas de lagos, ríos, que pudiesen tener en algún momento cantidades elevadas de estos metales. Por ejemplo, que le decía, el arsénico cualquier rato puede elevar el agua. Entonces, por ejemplo, Sawapac monitoriza constantemente cuánto arsénico hay en su agua. Si detecta que un pozo está elevando sus niveles de arsénico, paran la extracción de agua de ese pozo temporalmente y botan parte de esa agua a unas piscinitas que han debido ver que hay donde están las bombas, ya para descartar esta agua rica en arsénico, hasta que los niveles vuelvan a bajar y entonces otra vez se pueda usar esta agua. ¿Ya? Entonces, eso es bioacumulable. Biomagnificable es otro mecanismo que nos puede causar daño y tiene que ver con el hecho de que la cadena alimenticia se puede ver comprometida con el químico. Eso se ha visto, por ejemplo, con el mercurio. El mercurio es una sustancia que se suele usar para la limpieza del oro. El uso de mercurio directo cerca de una fuente de agua está prohibido por las leyes bolivianas. Sin embargo, hay todavía mineros ilegales en los ríos de Bolivia que extraen oro sin control, y para poder limpiar ese oro, purificarlo, suelen usar mercurio. El problema del mercurio es que se va a ir hacia ese río y los seres vivos microscópicos, bacterias, por ejemplo, capturarán parte de ese mercurio, pero no les va a causar ningún daño a ellos. Entonces, supongamos que un pescado se come varias de estas bacterias o seres vivos microscópicos que contenían pequeñas cantidades de mercurio. Entonces, este pescado pequeño va a acumular una cantidad de mercurio, pero de repente tampoco una cantidad tóxica para él, ¿ya? Pero supongamos que 10 peces más del mismo tipo hacen lo mismo. Entonces yo tengo ya 10 peces que tienen una cantidad de mercurio que no es tóxico para ellos todavía. Entonces otro pescado un poco más grande se va a comer, pongámosle, a estos 10 pescados, y entonces este pescado más grande también acumulará este mercurio, ¿ya? Pero también puede que no alcance el nivel tóxico para este pescado, pero ya tiene una cantidad más elevada de mercurio. Y si otros pescados hacen algo parecido, puedo tener varios pescados que tienen cantidades elevadas de mercurio, pero que a ellos no les hace daño todavía. Pero el que se coma a estos pescados va a acumular más cantidad de mercurio, y entonces en este ya se verá el efecto. ¿Y quién es el que está en la parte más alta de la cadena alimenticia? Pues el ser humano. Entonces, esto que yo les digo se ha investigado en diferentes estudios, principalmente en Brasil, que es donde se ha visto varias poblaciones afectadas por contaminación con mercurio, ya, debido a este proceso que se llama biomagnificación.
¿ya? Obviamente en poblaciones que dependen mucho del pescado. Bueno, eso es lo que les menciono, es del mercurio, pero puede pasar algo parecido con los siguientes elementos que hemos estado hablando o que están en la pizarra. Bueno, entonces ya saben por qué los metales pesados pueden causar daño al ser humano. Ahora, estas sustancias pueden producir diferentes tipos de daño dependiendo del metal. No vamos a pronunciar mucho en eso, pero en forma genérica podemos decir que estos pueden producir daño al sistema nervioso, por ejemplo con el plomo, que frena el desarrollo mental en los niños, ¿ya? Puede producir daño vascular, como lo que pasa con el cadmio, el mercurio y el plomo, que pueden acelerar el proceso de arteriosclerosis y hacer que nos den infartos u otras enfermedades de ese tipo más jóvenes. Pueden tener efectos teratogénicos y en este caso estamos hablando de todos. Todos suelen producir efecto teratogénico. ¿Qué es el efecto teratogénico? Que produce malformaciones congénitas. O sea, las madres, cuando tienen niveles elevados de estas sustancias, se embarazan, pudiese pasar este químico al niño y producir que nazca con malformaciones. Gonadotóxicos significa que producen daño a nivel de las gónadas. En el caso del hombre serían los testículos y en la mujer serían los ovarios, y eso se expresa con diferentes efectos hormonales o incluso esterilidad, el hecho de que no puedan tener hijos. El otro efecto es que puedan ser mutagénicos. Eso hace que existan mutaciones genéticas que pueden expresar enfermedades en el propio paciente o incluso en las siguientes generaciones, ya que puede que una mutación no afecte al paciente, pero sí esta mutación sea heredada y por lo tanto afecte a los nietos o a los hijos. Y por último, son cancerígenos. Significa que pueden producir cáncer de algún tipo, ¿ya? Entonces, por eso es importante estudiar estos contaminantes en el agua. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿Te escucho? no me quedó bien claro, o sea, no entiendo bien qué en sí biomagnificable, bioacumulable, o sea, me quedó perfecto, claro, pero biomagnificable no. Ya, es así. Supongamos que tienes pequeñas cantidades del contaminante y eso lo botamos al agua. En el agua, al igual que nosotros, lo van a capturar otros seres vivos. Estos seres vivos han capturado pequeña cantidad de la sustancia, por lo tanto no les causa ningún efecto, pero alguien se va a comer a estos seres vivos, o sea, otro animal, pescado u otra cosa, y al comerlos absorbería la cantidad que tenían estos. Pongámosle que son 10 bacterias y cada una tenía, por decirles, 1 miligramo. Si un pescado se come a estas 10 bacterias, en este pescado vamos a tener 10 miligramos. O sea, ha ido subiendo la cantidad. Y si yo tengo 10 pescados que tienen 10 miligramos y otro pescado más grande se come a estos que tienen 10 miligramos, entonces este pescado más grande ahora tiene 100 miligramos. Y entonces esa cantidad, como ves, se va magnificando, porque conforme van comiéndose en la cadena alimenticia, las cantidades pequeñas se van sumando en la parte más alta. Y en algún momento, en la parte más alta, va a alcanzar cantidades que pudiesen llegar a ser tóxicas. Y como el ser humano, que está en la parte más alta de la cadena alimenticia, es el primero en ser afectado. ¿Ahora sí lo entendiste? ¿O falta algo? Sí. No. Ahora sí, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Cuál era
enfermedad, doctor, de la malformación de los niños, de las mujeres embarazadas? Es el efecto teratogénico. Cuando escuches hablar esta palabra, teratogénico, significa que es una sustancia que produce malformaciones congénitas. Eso es, teratogénico. De los que están ahí, el plomo, el mercurio, el arsénico, el cromo y el cadmio, todos son teratogénicos. Todos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntitas sobre el tema de hoy? Bueno, de repente no estuvo tan interesante porque no hablé tanto de comida como ayer, ¿no? Pero, o de repente están tan llenos de su Ayer churrasco tenían hambre. que están con sueño. Bueno, ya. Les voy a llamar y por favor pongan su nombre. Ya. A ver. Juana Torres está. Alejandra Tapia. No, no ha puesto. Alejandra Tapia. Escribí tu nombre en el chat, por favor. Alma está. Ángela Víquer. Tampoco. Ángela, poné tu nombre. Ya. A ver. Beatriz Asunta. No está. Ah, no, está, perdón. Carla Cecilia Chalar. No está. Presente, doctor, presente. Pero escribilo en el chat. Escríbanlo. Ya, porque Está, eso. doctor, está Carla Cecilia Echalar, está. A ver, a ver. Según yo estoy arriba de usted Mentira, aquí. doctor, no estaba el de Carla. Recién lo ha puesto. A ver. Aquí está Cierto. Carla Cecilia Echalar. Doctor, ¿tenemos que poner nuestros nombres en el chat? Sí, sí, pongan su nombre en el chat. Ya. Eso es para. Eso es para validar su asistencia. Ya, es que ha tenido problemas la que les toma la asistencia de acá de Zoom. Entonces, para poder tenerlo archivado y documentado, en el chat pongan su nombre. Así, si ustedes ponen el chat, eso se graba y yo se lo paso luego para que le pongan su asistencia. ¿Listo? Bien. Bueno. Cintia está. La Padilla también. Lisbeth Roca. Está Lorena Vargas. ¿Escribiste, Lorena? No te veo. Lorena, escribí tu nombre, por favor. María Tatiana, tampoco. Y Luz Clarita. No hay, ¿no? Pongan, por favor. ¿Ya? Aquí estoy, Lisa, ya lo escribí mi nombre. Ah, ya lo vi. Perfecto. Bien, entonces nos vemos mañana. Se cuidan. A mí no me nombró, doctor. Bonito. ¿Quién es vos? Salvatierra Andara. Escribilo. Está César, dice ahí, César Salvatierra Andara, dice. A ver. Lisbeth Carrasco. Escribí.